eh, estamos cumpliendo los protocolos de prevención del COVID y yo no voy a usar la mascarilla, pues estoy en una sala que es exclusiva mía, en la cual solamente estoy yo y prácticamente solo yo entro. Entonces, lo vamos a hacer sin mascarilla por esas razones y no porque estemos incumpliendo los protocolos de salud. Eh, la idea de esta exposición es dar un vistazo a los principales hitos en la evolución del sistema bancario de Costa Rica. Eh, Podríamos decir, aprovechando ahora que estamos en el año de los 200 años de vida independiente de Costa Rica. Como posiblemente todos ustedes saben, el café juega un papel fundamental en el desarrollo de Costa Rica. Llega a finales del siglo XVIII y se realiza la primera exportación en 1820. Luego, el año siguiente, recibimos la independencia, todo Centroamérica, y se ha considerado históricamente como un motor para el desarrollo nacional. En este momento es uno de muchos motores, pero históricamente podríamos decir que hasta 1980 por lo menos, pues era uno de los grandes motores del desarrollo nacional. Actividades relacionadas con el café que vale la pena mencionar es la titulación de tierras para el cultivo de café. A veces uno se pregunta, ¿y en cuáles tierras y de quién eran las tierras donde se cultiva el café? Bueno, a quienes estaban interesados en producir café, el Estado costarricense les tituló, les dio tierras y se las tituló para fomentar esa importante actividad. Amparado al café, tuvimos en Costa Rica la primera universidad relacionado con el famoso autoimpuesto. Tuvimos el Teatro Nacional, se financió con una contribución prácticamente voluntaria que los cafetaleros decidieron hacer para tener un lugar donde presentar obras de arte, básicamente óperas y conciertos en San José. Para la exportación de café se desarrolló o se construyó la carretera a Punta Arenas y también en relación con el café se construyó el ferrocarril al Atlántico. Y entonces, de alguna manera también el café requiere financiamiento y aparecen los primeros intentos de bancos en el país y lógicamente, ¿verdad? Los primeros cafetaleros pues empiezan a constituir lo que ha conocido como la oligarquía cafetalera. Entonces es importante, no porque nos vayamos a quedar tomando café, pero sí es importante tener en cuenta que los cafetaleros juegan un rol importante en el desarrollo del sistema financiero de Costa Rica. Al inicio, pues siendo una sociedad de pequeños y pacíficos productores agrícolas, no requería de muchos bancos. La banca surgió como una actividad privada que estaba, como cualquier actividad privada, pues deseosa de conseguir utilidades, y hubo varios intentos para fundar bancos. Algunos intentos no llegaron a la práctica y algunos se liquidaron pocos meses o pocos años después de que empezaron su actividad. El Congreso Nacional, entre todas sus funciones, tenía la aprobación de los bancos. O sea, sí es cierto, como ocurre en la actualidad, que los bancos son actividades reguladas que funcionan por una licencia otorgada por la autoridad. Bueno, en aquel momento la autoridad que otorgaba las licencias era el Congreso. En la mayoría de esos proyectos encontramos a los políticos de la época y a los cafetaleros, junto con inversionistas extranjeros. No debería sorprendernos ninguno de los tres actores. Pues los políticos de alguna manera estaban relacionados con el sistema, con la operación general del país. El país era sumamente pequeño,
en términos económicos muchísimo más pequeño que lo que es actualmente, en términos geográficos pues muy parecido a lo que en este momento tenemos. Los cafetaleros, pues como ya mencionamos, empezaron a constituir como los grandes tenedores de ahorro y por lo tanto quienes podían patrocinar un banco. Y los inversionistas extranjeros pues veían que el mercado costarricense de alguna manera tenía potencial y ellos tenían un conocimiento que podría ser de importancia para el desarrollo de la banca. La historia, y básicamente me baso en un libro de don Alberto Quijano, registra el primer intento de aprobación de un banco en 1851, o sea, 30 años después de la independencia y ya siendo Costa Rica república fuera de la Federación Centroamericana. En 1851 se presenta ese primer intento para crear un banco, que es básicamente con capital francés, y es aprobada, pero el banco no funciona. Entonces, la historia lo registra como la primera que se autorizó, la primera que se solicitó, la primera que se autorizó, pero no la primera que funcionó. Años siguientes encontramos otros intentos, otras solicitudes. En 1857 hay otras. En junio de 1858 aparece el Banco Nacional Costarricense, liderado por un señor Medina, que tengo entendido que tenía una doble nacionalidad, argentina y de los Estados Unidos. Este banco funcionó, emitió billetes que tuvieron aceptación. Sin embargo, el banco tenía que lograr levantar el capital suficiente y no logró levantar el capital, por lo cual cerró en marzo de 1859. O sea, no funcionó un año. Es el primer banco que se registra en la historia costarricense. En noviembre de 1861 se fundó la Sociedad o Caja de Descuentos, que recibía depósitos, descontaba facturas, prestaba sobre alhajas y hacía otros tipos de financiamientos. O sea, era un banco. Se consideró, imagino yo, que se llamó Sociedad o Caja de Descuentos por realizar esta función de descuento de facturas y sí, principalmente por haber realizado descuentos de facturas y posiblemente también descontaría otros títulos valores. En 1865 se fundó el Banco Anglo-Costarricense, que funcionó hasta 1994. Posiblemente ustedes recuerdan este banco en sus últimos años tomó una serie de riesgos exagerados en el manejo de sus inversiones propias y en el año 94 tenía una quiebra técnica y hubo algunas decisiones que no vamos a entrar a analizar aquí, y el gobierno de la República prefirió que se cerrara y no recapitalizarlo para compensar las pérdidas que había tenido. De manera que aquí tenemos un banco que funciona durante 129 años, el Banco Anglo-Costarricense, donde actualmente tenemos la sede principal del Ministerio de Hacienda. En 1867 se funda otro, vean que aquí tenemos en 1858 el Banco Nacional Costarricense, en 1867 el Banco Nacional de Costa Rica, el primer Banco Nacional de Costa Rica, y primero porque el banco cerró y luego apareció el Banco Nacional de Costa Rica que funciona en la actualidad. Esta igual fue una iniciativa privada con amplio apoyo gubernamental para impulsar la construcción del ferrocarril al Atlántico. Y aquí se empieza a manifestar un elemento muy importante y es los bancos con apoyo gubernamental, aunque este era un banco privado, tuvo apoyo internacional y funcionó durante varios años. Un poquito más adelante vamos a ver las razones por las cuales el banco cerró. En 1869 apareció el Banco Crédito Rural de Costa Rica. En 1876 el Banco de Emisión
Y en 1877 el Banco de la Unión, que en 1890 pasó a llamarse Banco de Costa Rica, y recibió fuerte apoyo de los gobernantes. Se le dio la emisión de billetes de manera exclusiva y se le apoyó tanto desde el gobierno que provocó el cierre del Banco Nacional de Costa Rica. Casi 20, creo que son 18 años después de que había iniciado el Banco Nacional de Costa Rica. Entonces tenemos que el Banco de la Unión, o sea, el Banco de Costa Rica actual, inició en 1877 y unos años después provocó el cierre del Banco Nacional de Costa Rica. Este Banco de Costa Rica, o sea, este Banco de la Unión, que en 1890 dejó de llamarse Banco de la Unión y pasó a llamarse Banco de Costa Rica, es el Banco de Costa Rica que nosotros conocemos en funcionamiento hoy día. Luego hay un un actor político fundamental, don Alfredo González Flores, que fue presidente de Costa Rica en 1914 y unos pocos años más, que tenía como pensamiento que la banca es una actividad social. Y vean que aquí estamos hablando del año 1914, ya hace 106, 107 años, cuando don Alfredo impulsa, siendo cafetalero, y aquí hay un fenómeno interesante, don Alfredo González Flores, cafetalero, abogado, estadista, consideraba que en la banca es una actividad social, pues de ella depende la producción, el empleo y el bienestar de la población. Ven que es una idea interesante. Don Alfredo, siendo congresista, impulsó la creación de un banco del Estado, lo cual no tuvo acogida en el Congreso en ese momento. Pero luego fue electo presidente en 1914, justo al inicio de la Primera Guerra Mundial. Y entonces, como presidente en época de guerra, recibió poderes discrecionales extraordinarios de parte del Congreso, los cuales aprovechó para impulsar reformas acorde con su pensamiento que tenemos aquí a la izquierda. La banca es una actividad social. Y él básicamente dicta 3 decretos. Primero, declara la inconvertibilidad por oro de los billetes emitidos por los bancos privados. Antes de 1914, antes de septiembre de 1914, los billetes que emitían los bancos privados eran convertibles en oro. Don Alfredo González Flores decreta que ya no lo van a hacer más. Luego, el 6 de octubre, crea bonos del Tesoro, considerados como oro por el mismo decreto por su valor facial. Y el 9 de octubre de 1914 funda el Banco Internacional de Costa Rica, institución de crédito emisora del Estado. Y aquí destaco la característica importante de cómo logró don Alfredo González Flores la creación del primer banco del Estado en Costa Rica. Bueno, amparado básicamente a los poderes discrecionales extraordinarios que recibió del Congreso para lograr que la actividad financiera del país no sufriera tanto, bueno, para que el país, en realidad no solo la actividad financiera, para que el país no sufriera tanto, con las consecuencias que se pronosticaban, tendríamos como país exportador de café, básicamente a Inglaterra, con la Primera Guerra Mundial. El Banco Internacional de Costa Rica, como muchos de ustedes saben, tiene el nombre o recibe el nombre de Banco Internacional de Costa Rica por casualidad, porque unos señores de apellido Lindo habían solicitado licencia para abrir un banco unos años atrás. El Congreso les dio la licencia para abrir ese banco que se llamaría Banco Internacional de Costa Rica, pero no lo abrieron. Y curiosamente ya tenían impresa la papelería, pero no era la papelería para hacer cartas, sino básicamente los billetes que el Banco Internacional, propiedad de los señores Lindo, pondrían en circulación.
Entonces, cuando don Alfredo González decide la creación del Banco Internacional, negocia con la familia Lindo que le vendan los documentos, los formularios de billete que ya ellos tenían impresos. Y como los billetes decían Banco Internacional de Costa Rica, pues el Banco del Estado nace con el nombre de Banco Internacional de Costa Rica. En 1936 se le cambia el nombre y ya se empieza a llamar Banco Nacional de Costa Rica. El Banco Internacional de Costa Rica, y aquí hay una función fiscal muy importante, vean que los problemas fiscales de nosotros no son nuevos. El Banco Nacional de Costa Rica, que nació como Banco Internacional de Costa Rica, nació autorizado para prestarle al gobierno con ciertas regulaciones, pero nació autorizado para prestarle dinero al gobierno. Este Banco Nacional de Costa Rica se convirtió en el único emisor de billetes. Tenía también entre sus funciones la determinación del tipo de cambio y la promoción del crédito rural con asistencia técnica. La promoción del crédito rural con asistencia técnica llegó hasta hace relativamente poco. No estoy seguro de si alcanzó el siglo XXI, pero por lo menos llegó a los últimos años del siglo XX. Y este Banco Nacional de Costa Rica se convirtió en el encargado o responsable de la relación de Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional recién constituido en Bretton Woods y con el Banco Mundial. Luego, es necesario mencionar la década de 1940, la década de las reformas. Primero tenemos la reforma social del presidente, generalmente no se dice del presidente, pero bueno, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia fue presidente, o sea, la reforma social del presidente Calderón Guardia, que gobernó de 1940 a 1944, en la cual se creó el Seguro Social, el Código de Trabajo, la Orquesta Sinfónica, la Universidad de Costa Rica y una cantidad importante de entidades que todavía funcionan y relativamente bien en la actualidad. Podríamos decir que hay esa parte, y lamento no haber escrito Universidad de Costa Rica, podríamos decir que esa es la primera parte de las reformas de la década de los 40. Y luego tenemos la parte de la Junta Fundadora de la Segunda República. Recuerden que por unos conflictos sobre la transparencia del resultado electoral, tuvimos una guerra de 45 días y los vencedores, liderados por don Pepe Figueres, por don José Figueres, conocido generalmente como don Pepe Figueres, asume lo que llamamos la Junta Fundadora, o lo que ellos llamaron la Junta Fundadora de la Segunda República, que gobierna prácticamente durante año y medio. Y luego le entrega el mando a don Otilio Ulate, a quien se consideraba que era el legítimo ganador de las elecciones del año 1948. Esta Junta Fundadora de la Segunda República nacionaliza los 3 bancos privados que operaban en Costa Rica en esa época. El Banco de Costa Rica, el Banco Anglo-Costarricense y el Banco Crédito Agrícola de Cartago, que posiblemente algunos de ustedes recuerdan que hace pocos años se fusionó con el Banco de Costa Rica para solucionar los problemas de solvencia patrimonial que estaba teniendo. ¿En qué consiste la nacionalización de los bancos privados? En que solo los bancos del Estado pueden hacer intermediación financiera. Básicamente, recibir depósitos del público y hacer préstamos. ¿Cómo se hace la nacionalización? Bueno, es un tanto caricaturesca, porque la Junta Fundadora, en particular don Pepe Figueres, dijo, ya que estamos aquí haciendo reformas, deberíamos nacionalizar los bancos. Ahora, ¿en qué consiste nacionalizar los bancos? En que se decreta, porque se hace por decreto, una
disposición en la cual el gobierno, en este caso el gobierno transitorio de la Junta Fundadora, y podríamos decir que el gobierno de facto, asume el control y propiedad de los 3 bancos privados que funcionaban en el país y establece un mecanismo para compensar a los dueños, a los antiguos dueños de los bancos, por lo que esos bancos podían valer. Entonces, lógicamente, el fisco costarricense asume una responsabilidad con los antiguos dueños de los 3 bancos, Banco de Costa Rica, Banco Anglo y Banco Crédito, y el gobierno asume la propiedad y manejo. Y aquí voy a usar una expresión que usó en la mañana don Juan Rafael en su presentación sobre la evolución de la seguridad social. El manejo, la nacionalización también se hizo a la tica. Y ya vamos a ver por qué. En la Junta Fundadora de la Segunda República no solamente se nacionaliza la banca, sino que se crea el ICE, se convoca a una asamblea constituyente para que dicte una nueva constitución política, que ustedes recordarán que se le modifica en algunos capítulos de la constitución anterior. Se da la abolición del ejército, que ahora festejamos el día 1 de diciembre de cada año, a partir del año anterior. Se crea el Tribunal Supremo de Elecciones y se dan algunos otros cambios. De manera que la década de 1940 para el país fue una década de grandes cambios, en 2 etapas, y los primeros dictados por el doctor Calderón Guardia y los segundos por don Pepe Figueres. Y todos van hacia un manejo más pro población del que la sociedad costarricense venía teniendo hasta ese momento. Entonces tenemos ahora que la banca es estatal. Bueno, recuerden que lo que se nacionalizó es, como dice acá, la recepción y colocación de los depósitos del público. Entonces, si usted tenía un banco o una financiera que no recibía depósitos del público, pues a usted no lo habían nacionalizado. Y solamente tenemos un caso, el caso del Banco Lion o del Banco Leon, que no recibía depósitos del público y continúa su pequeña operación una vez que se nacionaliza la banca. La banca estatal pretendía democratizar el crédito. Eso significa llevarlo a todo el país y financiar toda la actividad productiva, sobre todo la actividad de los pequeños productores no cafetaleros, porque los productores cafetaleros ya lograban conseguir financiamiento un tanto complicado mediante entidades financieras británicas. Como el café se vendía a la Gran Bretaña, básicamente Inglaterra, pues los productores de café también conseguían financiamiento para su producción. Se quería que el país tuviera bancos, entidades financieras en prácticamente todos los pueblos. Y como les dije hace un instante, pues fomentar la producción agropecuaria. No podemos ignorar, lógicamente, que también la banca estatal podría ayudar con las finanzas públicas en época de crisis, como la actual. La evolución de la banca estatal la podríamos dividir en 2 grandes periodos. Bueno, quizá en 3, pero digamos que cuando la banca estatal estuvo sola, podríamos dividir esa época en 2 grandes etapas. La primera va de 1950 a 1970. Y aquí tenemos que la banca recién nacionalizada mantuvo separados a los 3 bancos, porque uno podría pensar, bueno, ya que el Estado costarricense nacionalizó los bancos, ¿por qué no hizo un solo banco? No, mantuvo separados a los 3 bancos antes privados, procurando competencia entre ellos. Y ese fue básicamente el objetivo de por qué mantenerlos separados. Que ellos compitieran y que el consumidor fuera
de alguna manera beneficiado. Entonces, había un banco que era el Banco Nacional, que no había sido nacionalizado porque había nacido estatal, y 3 bancos ahora nacionalizados, entre los cuales se podría dar algún grado de competencia. Cada uno de los bancos tenía su propia junta directiva y su administración independiente, de manera que las decisiones de uno de los bancos no tenían por qué ser las decisiones que tomara otro de los bancos. Los empleados de los 3 bancos nacionalizados se mantuvieron en sus puestos, lo cual uno diría, bueno, tiene sentido. No van a despedir a todos los empleados para contratar a otros en un país tan pequeño, donde posiblemente habría que contratar a los mismos que acaban de ser despedidos. Pero un detalle que sí llama la atención es que el gobierno de la República motiva a los miembros de las juntas directivas anteriores, o sea, a los miembros de las juntas directivas de los bancos privados, a que permanezcan como miembros de junta directiva una vez nacionalizados. Esto con el objeto de conservar su conocimiento acerca de la industria bancaria. Entonces tenemos que en esta primera etapa, lo único que cambió fue el dueño. La administración siguió prácticamente siendo la misma. Con una ventaja para los bancos, el nuevo dueño facilitaba fondos adicionales. Podríamos decir que en ese primer periodo del 50 al 70, la banca nacionalizada, la banca estatal, funciona bastante bien. No voy a decir cuánto, pero funciona mucho mejor que en el periodo siguiente. ¿Qué pasa en el periodo siguiente? Que podríamos decir que va como del 70 al 85 o del 70 al 90. Los banqueros expertos se fueron retirando de las juntas directivas y los nuevos directores no necesariamente eran entendidos en el negocio de la banca. Entonces, a veces los nombramientos en las juntas directivas de los bancos del Estado eran simplemente pago de favores políticos. Entonces, la administración superior de los bancos del Estado pierde calidad. Ya ahora hay algunas decisiones que se toman con el mismo criterio, otorgando favores políticos. O sea, la influencia política aumenta en la banca del Estado. Teníamos un banco central que había nacido a principios de los 50, que dirigía la política de crédito y fijaba las tasas de interés. Entonces vean que la responsabilidad de la banca estatal era menor que la que puede tener cualquier junta directiva de un banco en cualquier parte del mundo, porque al final de cuentas lo que se financia y a qué tasa lo determinaba el Banco Central. Los sindicatos se fortalecen. Los bancos no pagaban dividendos casi ni impuestos. Entonces vean que tenemos una situación de el Estado costarricense tiene 4 bancos, pero esos 4 bancos no le pagan dividendos y prácticamente tampoco le pagaban impuestos, porque los bancos del Estado empezaron a pagar impuestos hace relativamente poco. Y ahora en el proyecto de ley para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se establece que el 30% de los bancos del Estado deben ser entregados al dueño, o sea, al gobierno de la República, para ayudar a bajar el monto de la deuda pública. Y yo me pregunto, ¿por qué solo el 30%? Pero bueno, ese es un tema aparte de este. Pero durante muchísimos años los bancos no pagaban dividendos a su dueño, ni tampoco pagaban impuestos sobre las utilidades. Eso llevó a que la burocracia se fortaleciera. En los bancos del Estado existía, y creo que eso se modificó hace relativamente poco, en los bancos del Estado existía una norma donde una parte de las utilidades del Estado, del banco, iban a fortalecer el fondo
de pensiones de los empleados. Entonces, el único que derivaba un beneficio de las utilidades era el personal, y aquí es donde tenemos que la burocracia se fortalece. Los márgenes financieros se agrandan, o sea, no tenemos una banca estatal que maneje o que reduzca el porcentaje o la diferencia entre la tasa de interés que paga por los depósitos que recibe y la tasa de interés que cobra por los préstamos que otorga. Los márgenes financieros se agrandan y la calidad del servicio deteriora. La cantidad de requisitos y de trámites se vuelve engorrosísima y los clientes en general lo que manifiestan es un descontento hacia la gestión que está haciendo la banca estatal. Y aquí podemos hablar de lo que he llamado los portillos. Y aquí hay un elemento muy importante. La nacionalización bancaria hablaba de depósitos y las autoridades consideraron que los depósitos eran depósitos a la vista y depósitos de ahorro. O sea, los depósitos en cuenta corriente, en cuenta de cheques que se giraban mediante la emisión de un cheque, y los depósitos de ahorro que se manejaban mediante una libreta, que serían lo que en este momento tenemos como cuentas de débito. Tanto los depósitos a la vista de chequera como los depósitos de ahorro en este momento se manejan con una tarjeta de débito y con transferencia. ¿Qué es lo que no considera esa interpretación? Esa interpretación no considera los depósitos a plazo. Entonces queda abierta la posibilidad de que entidades privadas recibieran certificados de depósito a plazo, a los cuales se les llama certificados de inversión. Y yo no conozco una razón de fondo para que los certificados a plazo de los bancos privados que empiezan a funcionar a mediados, a principios, depende, en la década de los 80, después de que cuando se logra calmar la crisis, empiezan a aparecer los bancos privados con el nombre de banco. Pero aquí hay un fenómeno muy interesante y es que son bancos que no manejan depósitos a la vista porque no tienen ni cuentas de cheques ni tienen cuentas de ahorro, que son los depósitos a la vista. Entonces, eran bancos de nombre, pero funcionaban en realidad como financieras. Porque ¿qué era lo que recibían? Lo que recibían eran depósitos a plazo, con el nombre de certificados de inversión. ¿Y con qué más trabajaban? Trabajaban con su propio patrimonio. Y aquí se da un fenómeno interesante. Cuando las tarjetas de crédito empiezan a ponerse de moda en el mercado costarricense, uno de los requisitos que establecían las marcas internacionales de tarjeta de crédito, las marcas grandes que son Visa, la más grande a nivel mundial, y Mastercard, la segunda, era que la entidad financiera manejara depósitos a la vista. Entonces, los bancos privados, como no manejaban depósitos a la vista, ni cuentas de cheques, ni depósitos a plazo, no podían tener tarjetas de crédito. Ese fue un tema muy interesante. Y entonces, lógicamente, y una de las primeras, bueno, la marca que introdujo las tarjetas de crédito de marca, el banco que introdujo las tarjetas de crédito de marca internacional aquí en Costa Rica, fue el Banco Crédito Agrícola de Cartago, con un negocio relativamente pequeño durante años. Tenían una tarjeta muy bonita en un tono como blanco gris, con una carreta típica dibujada. Era una tarjeta verdaderamente linda, pero el negocio era sumamente pequeño. Tanto es así que la mayoría de la gente tiende a pensar que el que introdujo las tarjetas de crédito en Costa Rica fue Credomatic. No, Credomatic fue el segundo. El primero fue el Banco Crédito Agrícola de Cartago, pero no logró que el negocio funcionara. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo hacía un negocio como Credomatic, que no podía administrar depósitos a la vista para tener tarjetas de crédito? Y entonces ellos lo que hicieron fue una alianza con el Banco Anglo, que sí manejaba cuentas a la vista,
para tener una sublicencia de la marca, en principio, Mastercard. Y entonces de esa manera lograron montar el negocio de las tarjetas de crédito. Pero es una característica interesante porque las entidades financieras y los primeros bancos privados no manejaban depósitos a la vista, sino que empezaron a manejar certificados de inversión, que en primera instancia tenían que ser a plazos mayores de 180 días, o sea, 6 meses, plazo que luego bajó en una reforma legal a 30 días. Entonces, cuando ya se empieza a trabajar con certificados a 30 días, ya esto atrae más clientes a los bancos privados, que insisto, en un sentido estricto de banco, si el banco no maneja depósitos a la vista, no es un banco, es una financiera, aunque se llame banco. Esa situación la tuvimos aquí en Costa Rica durante bastantes años. Los bancos privados conquistaron los clientes por su servicio, no por su precio. Podían tener costos financieros mayores, pero los tiempos eran precisos y el trato era efectivo. Entonces, sobre todo las empresas empezaron a buscar los bancos privados para financiar sus actividades productivas. Los bancos privados obtuvieron, mediante una reforma legal de 1984, acceso al redescuento en el Banco Central y a líneas de crédito internacionales, que en aquel momento básicamente eran administradas por el Banco Central. Entonces, a partir de 1984, los bancos privados siguen sin manejar depósitos a la vista, pero ya tienen depósitos a plazo de 30 días y más, y también tienen acceso a líneas de crédito internacionales. Entonces, eso fortalece de manera importante el papel de los bancos privados. Un dato interesante es que de los nuevos préstamos otorgados en el sistema bancario, en 1986 el 20% era otorgado por los bancos privados y en 1990 otorgaban el 52% de los nuevos préstamos. Ya tenían una participación superior a la mitad en la cantidad, en el monto otorgado de nuevos préstamos. En el entorno vemos con las reformas que se dan después de la crisis del 79-82, el Banco Central empieza a hacer reformas y cede la administración del crédito y la fijación de tasas de interés a los bancos comerciales. Y ese es un punto muy importante. Los bancos empiezan a ser bancos, porque ahora a ellos les toca definir el riesgo que van a hacer. Cuando a usted el Banco Central le dice, usted puede prestar, el 20% de sus préstamos tiene que ir a agricultura, otro 20% tiene que ir a ganadería, el 10% tiene que ir a construcción, etcétera. En realidad lo único que usted está haciendo es tomando el pedido del Banco Central y viniendo a aplicarlo a su banco. Si a su banco le va mal, la responsabilidad es del Banco Central, que dijo que eso era lo que había que prestar. ¿Y a qué tasa lo prestaba? A la tasa que el Banco Central dijera. Entonces, ¿cuál es el análisis de riesgo que tiene que hacer un banco comercial al cual el Banco Central le dice lo que tiene que hacer? El análisis de riesgo es prácticamente nulo. Cuando el Banco Central, con las reformas de mediados de los 80, empieza a ceder la administración del crédito y la fijación de tasas de interés, entonces, primero, las juntas directivas de los bancos se vuelven más importantes porque son las que tienen que decidir qué es lo que se va a financiar. Y si se financian actividades que no funcionan, pues la responsabilidad será del mismo banco. Aquí se da un fenómeno, bueno, que ya venía gestándose, y es que el mercado, tanto las empresas privadas, las agencias internacionales y algunos sectores del gobierno, empiezan a perder confianza en los bancos estatales. Entonces, la banca privada gana terreno.
tiene más recursos, da mejor servicio y no tiene problema de costos porque trabaja con los costos fijados por la banca estatal. A esta situación, básicamente, se da una reacción de la banca estatal. Y aquí hay que reconocer que el Banco Nacional hace una transformación de su sistema, de sus procesos y servicio, transformación que fue liderada por don William Hayden. Y el Banco Nacional se transforma y se vuelve muchísimo más eficiente. El Banco de Costa Rica hace lo suyo por su lado, y entonces tenemos una banca estatal un poco más eficiente o bastante más eficiente de lo que estábamos acostumbrados a ver. Llega la ruptura del monopolio. En septiembre de 1996, la banca privada vuelve a recibir depósitos a la vista. Entonces, siendo presidente José María Figueres, hijo de don Pepe Figueres, que también se llamó José María Figueres, José María Figueres Olsen rompe el monopolio de la administración de los depósitos del público que había decretado su padre. Septiembre de 1996, los bancos privados trabajaban de manera exhaustiva para montar procesos y procedimientos y formularios a prueba de toda falla, porque estaban claros de que estaban en la mira. O sea, si algo no podía hacer o permitirse los bancos privados que iban a empezar a administrar depósitos del público, depósitos a la vista, era fallar. Eso fue septiembre de 1996, el inicio de las cuentas corrientes en los bancos privados. Es a partir de ese momento, septiembre de 1996, cuando podemos hablar de que en Costa Rica verdaderamente existen bancos privados. Porque ahora sí, son entidades financieras que también administran depósitos a la vista. Y los bancos privados en esa época hacen chequeras, que ahora los más jóvenes que estén conectados no van a saber ya ni qué es una chequera, porque tuvo un paso fugaz para los bancos privados. Y empiezan a funcionar verdaderamente como bancos privados. Y ahora estamos en la situación actual. Entonces, bueno, antes de ver la situación actual, tenemos que con la apertura de la administración de los depósitos del público, los bancos privados buscan crecer y se dan fusiones y adquisiciones bancarias y de financieras en el mercado financiero. Entonces, los bancos quieren crecer porque necesitan competir. Ahora, ¿de qué manera necesitan competir con la banca estatal? Bueno, en servicio. O sea, usted no podía llegar a un banco privado y que el banco privado tardara más tiempo del que tardaba un banco del Estado en acreditarle un cheque que usted estaba depositando. Preferiblemente, el banco privado debería acreditárselo antes, pero por lo menos en el mismo tiempo que tardaba el banco estatal. De lo contrario, los bancos privados estaban fuera del negocio. Pero había otro problema, las sucursales. Si usted estaba en Siquirres y recibía un cheque y usted quería depositar el cheque en su banco privado, en Siquirres no iba a encontrar ninguna agencia del banco privado. Y sí iba a encontrar agencia del Banco Nacional y del Banco de Costa Rica. Entonces, ahí hay un gran desafío para la banca privada. Desafío que se maneja básicamente inventando sistemas electrónicos que ya empiezan a montarse en las plataformas de Internet, en las recién nacidas plataformas de Internet, para que las cosas se puedan manejar de esa manera. Una de las cosas que se hace es que los bancos privados abren cuentas corrientes en los bancos del Estado. Entonces, cuando este señor de Siquirres recibe el cheque que quiere depositar en el banco privado, va al banco estatal de Siquirres y lo deposita en el número de cuenta que tiene el banco privado en el banco estatal.
los bancos estatales tardan su rato en darse cuenta de que están siendo el facilitador de las transacciones del banco privado. Y cuando se dan cuenta, entonces empiezan a poner freno al mecanismo, lo cual obliga a negociaciones. Pero hay que tener en cuenta que la banca estatal no abre oficinas en todos los lugares donde tiene la banca estatal y que en buena medida se monta en la plataforma que tiene la banca estatal. Hay que reconocer que la banca estatal en ese sentido ha sido menos comercial, o sea, menos estratégica. Entonces tardaba más tiempo en darse cuenta de qué era lo que en realidad estaba pasando en el mercado. Entonces tenemos que los bancos privados buscan crecer y para eso se dan adquisiciones, fusiones y adquisiciones. Costa Rica se vuelve atractiva para bancos extranjeros, los cuales antes no venían porque lo único que podían hacer era trabajar con su propio capital. Y ustedes saben que el negocio de los bancos está en recibir los depósitos del público baratos y prestarlos a una mayor tasa. Ese es el negocio de los bancos. Varios bancos se instalan, pero no alcanzan los resultados esperados. Y la mayoría de los bancos extranjeros vende la operación que había comprado o desarrollado y se retiran al menos del mercado de consumo. Y aquí es importante mencionar el caso de Citi. Citi entra a Costa Rica, bueno, ya estaba a nivel empresarial, atendiendo negocios empresarial, compra 3 bancos en una cosa que parecía como inaudita, que alguien comprara 3 bancos pequeños al mismo tiempo y que intentara fusionarlos a todos. Tienen algunos problemas, finalmente lo logran, pero no adquieren el volumen de operación que requiere la banca retail. O sea, la banca de consumo, eso de trabajar con la persona, el ciudadano común de a pie y a veces común de carro, no lo logran. Y entonces Citi vende. Y podemos mencionar algunos. Si el único banco extranjero que permanece en Costa Rica es Scotia. El Banco Nacional de Costa Rica y el Banco de Costa Rica se mantienen como los principales del mercado, pero muy cerca de Bacredomatic privado y el Banco Popular, creado por ley especial en 1971. Entonces, por ahí estamos ahora en el marco competitivo. La participación de mercado del Banco Nacional y del Banco de Costa Rica se ha reducido, pero siguen siendo las más grandes. Dependiendo de cuál sea la variable que usted use, sea cartera de crédito, depósitos del público, depósitos a plazo, depósitos a la vista, pues usted se va a encontrar con que el Banco Nacional tiene entre un 22 y 25% de participación de mercado y el Banco de Costa Rica tiene entre un 20 y un 23% de participación de mercado. Y curiosamente, en tercer lugar, en la actualidad usted se encuentra que Bacredomatic va a salir con entre un 18 y un 22%, dependiendo de cuál sea la variable que esté usando, y el Banco Popular le va a salir entre un 15 y un 20% de participación de mercado. Entonces, la banca estatal tuvo su importancia en la democratización del crédito entre 1950 y 1970. Ahora, ¿qué es eso de democratización del crédito? Bueno, básicamente en que la gente aprendiera a usar los bancos, que la gente no le tuviera miedo a depositar en un banco, a pedir un préstamo. Ahí la banca estatal sin duda juega un papel fundamental. Luego, la banca estatal mejora su servicio ante la amenaza de nuevos competidores privados. Eso es un hecho. Salvo excepciones, la banca internacional no permaneció en Costa Rica por ser un mercado sumamente pequeño y porque nosotros, los ticos, tenemos una mentalidad un tanto particular. Entonces, hay elementos que hacen que nosotros prefiramos lo tico, aquello que conocemos. Si alguien viene a decirnos que nos ofrece algo mejor y más barato, posiblemente lo primero que hacemos es un sonidillo típico que es,
y nos quedamos donde estábamos. La competencia no redujo, como se esperaba, el margen de intermediación financiera, y ese es un elemento muy importante. El margen de intermediación financiera en Costa Rica sigue siendo mayor que el margen de intermediación financiera del resto del mundo. El mercado sigue siendo claramente oligopólico, ahora con un banco privado entre los grandes. La banca estatal mejoró el servicio sin reducir los márgenes y la banca privada se amparó en esos altos márgenes de la banca estatal. Y aquí está un fenómeno que igual nos va a diferenciar a nosotros de muchos países donde la banca privada ha logrado reducir los márgenes y volver más competitivo. En el caso costarricense, siendo los bancos del Estado los bancos más grandes todavía hoy en enero del 2021. Entonces, los márgenes que establecen los bancos del Estado le sirven de sombrilla a la banca estatal. Y entonces uno dice, pero ¿y por qué alguien va a ir a un banco privado si en el banco estatal le van a dar prácticamente lo mismo por servicio? Los clientes reciben hoy mejor servicio que en los 80s, pero a precios superiores a los precios internacionales. Ahora, eso no quiere decir que los ajustes se hayan acabado. Pero por aquí vamos. Muchísimas gracias. Si alguien tiene consultas o comentarios, no sé cómo hacemos, Silvia, con el manejo este. Hola. Hola. Bueno, habíamos indicado en el chat que si gustaban y si tenían consultas podían dirigirlas al chat, pero como gusten, si quieren hacer la pregunta oralmente, no hay problema también. Es que por el momento no tenemos consultas escritas. Ok. Comentarios, o si no, pues muchísimas gracias por la atención. Espero que esta información, que como les dije al inicio, pues es básica, no pretende ser exhaustiva, les resulte de alguna utilidad. Don José Manuel. Sí, don Juan. Yo sé que se sale un poco de lo que está planteado, pero me parece que cada día estamos más en un contexto regional y entonces una de las preguntas o una pregunta que de alguna manera se parte en dos es cómo se mira la situación de la banca en Costa Rica comparado con, por un lado, Panamá y por otro lado, el resto de Centroamérica. Hago esa distinción porque me parece que posiblemente son dos, aunque todo es Centroamérica y todo está en el Istmo, creo que por un lado es más flaquito y por otro lado es más gordo, lo que eso quiera decir. Ahora, se vale que usted diga, por supuesto, que no es el tema, y que además es muy complejo porque son hasta se podría meter en Belice, cosa que espero que no la haga porque es muy complicado, porque a uno hasta le cuesta pensar en Belice, pero me parece que ayuda a esa espléndida presentación porque fue muy claro, muy conciso, muy ordenado. Felicitaciones, gracias. Muchas gracias, don Juan Rafael. Sí, bueno, yo trabajé en un banco privado cuando se puso de moda la regionalización. Actualmente hay varios bancos regionales, ¿verdad? Tenemos Bacredomatic, que es regional, Promérica es regional, la FICE también. Creo que no se me está escapando ninguno, pero esos tres bancos son regionales. Y es interesante porque los tres bancos regionales tienen origen nicaragüense. No voy a decir que sigan en manos de nicaragüenses, pero el origen y las primeras décadas fueron de administración nicaragüense.
yo recuerdo en ese banco donde estábamos que se empezó, en aquella época se decía así, a buscar novio. Recibimos a un banco de España y decía, el banco de ustedes es un banco muy, muy ordenadito, es un banco muy lindo, pero está en un mercado muy pequeño. Y a nosotros nos interesa venir a Centroamérica en el momento en que podamos venir a Centroamérica. Entonces, a nosotros nos interesaría que antes de que ustedes nos inviten a comprarlos, que ustedes se hayan regionalizado. Eso hizo que se cambiara un tanto el enfoque de la búsqueda de novio, porque luego nos lo dijo un banco de Puerto Rico, lo cual, haber recibido el comentario de un banco de España, pues nos tomó por sorpresa, pero no era tan sorprendente. Pero que un banco de Puerto Rico nos dijera lo mismo, era ya como una confirmación de que no tenía sentido salir a buscar a alguien que nos comprara fuera de Centroamérica, porque los actores fuera de Centroamérica estaban interesados en entrar en toda la región. Hubo algunos intentos de bancos que se montaron su negocio para coquetear a nivel mundial con Centroamérica, y algunos de los países en realidad tenían una operación muy, muy débil, apenas como que se estaba haciendo, y lograron vender a algunos bancos europeos, y los bancos europeos pues se dieron cuenta de que había algunas operaciones que no tenían raíces y las cerraron. Entonces se quedaron con una parte de Centroamérica. Pero el tema de la regionalización es muy importante porque el mercado centroamericano es muy pequeño. Costa Rica, si excluimos Panamá, pues Costa Rica es uno de los mercados más grandes. Lógico que Guatemala tiene un mercado muy grande si nosotros queremos vender granos básicos. Pero si estamos hablando de industria bancaria, el mercado real de Guatemala es muchísimo menor. Entonces, es un tema que sigue en el tapete. Hay conflictos políticos que complican la realización de una integración bancaria en el grupo, y los que lo han hecho desde adentro. O sea, sabiendo qué es lo que hay. Entonces, bueno, ustedes saben, como les mencioné, Banpro o Banco de la Producción, que aquí en Costa Rica se llama Promérica. Es un banco nacido en Nicaragua y ellos tienen operaciones en todos los países y las han ido haciendo poco a poco. La FICE también tiene esa característica, y Bacredomatic también. Entonces la regionalización ha venido trabajando, pero muy despacio. Tenemos acá también otras dos consultas en el chat. Dice, ¿cuál es su opinión sobre los efectos de la nacionalización de la banca en Costa Rica a mediados del siglo XX? Y además, ¿qué efecto tuvo la decisión de contar con diferentes bancos públicos, en lugar de uno solo? Gracias. Bueno, yo diría que, siendo optimista, la estatización o nacionalización de la banca permitió ese objetivo de democratizar el crédito y acostumbrar a un porcentaje mucho mayor de la población a usar los bancos, a usar el sistema financiero. Lamentablemente, el sistema pues se fue enviciando. Entonces, las ventajas iniciales pues ya dejaron de ser tantas y empezaron esas características poco favorables para la economía como un todo. Yo no sé si yo hubiera nacionalizado los bancos en el año 48, pero dado que fueron nacionalizados, yo diría que hay una ventaja que es rescatable, y es
que la banca llegó a prácticamente todos los pueblos y la gente se acostumbró a tener un banco cerca, a perderle el miedo a los bancos, porque antes de eso pues había una sensación bastante fuerte de que los bancos me van a quitar la casa. Entonces yo no voy a financiar mi producción porque los bancos me van a quitar la casa. O sea, lo que yo les dé como garantía lo pierdo. Entonces, ese miedo a la banca me parece que se redujo bastante con la nacionalización. Dicen que después de la guerra todo el mundo es general. Uno podría pensar que la nacionalización pudo haberse revertido en los primeros años de la década de los 70, porque ya había cumplido esa función y ya se empezaban a manifestar la burocratización. Pero creo que algún papel bueno tuvo. Asimismo, la situación de banca privada y banca estatal que hay en este momento, pues de alguna manera le dice a los banqueros privados, calma, calma, porque ahí está el Banco del Estado donde yo me puedo pasar. Entonces, ese balance de fuerzas me parece que es conveniente. Creo que estoy dando una respuesta sumamente a la tica. Pero siento que más o menos va por ahí, ¿verdad? Esa sería como mi conclusión. No sé si los hubiera nacionalizado, pero una vez nacionalizados, rescato la ventaja que tuvo de educar a la gente en el acceso y uso de los bancos. Tenemos otra consulta por medio del Facebook. Dice, en la actualidad, los miembros de juntas directivas de los bancos estatales estarán siendo copartícipes de la banca privada y no generan ninguna disminución de costos en las instituciones estatales para beneficiar a los inversionistas privados. ¿Será una práctica común en nuestro país? Bueno, yo diría en defensa de los directivos de los bancos del Estado de hoy, que luego de la crisis del Banco Anglo, el papel de los miembros de la junta directiva de los bancos del Estado es muchísimo más eficiente y más responsable de lo que era antes. Porque en buena medida la crisis del Banco Anglo pasó por la junta directiva y los directivos no se dieron cuenta. Y esa era una característica de muchas juntas directivas en muchas instituciones del Estado, no solamente los bancos. Entonces creo que en este momento quien acepta el rol de directivo de un banco del Estado sabe que tiene una serie de responsabilidades por las cuales tendría que dar cuenta si no las cumple. No sé si todas las que debería tener, pero sí estoy seguro de que asume muchísimo más responsablemente su rol de lo que se asumía antes de la crisis del Banco Anglo. Creo que esa sería la respuesta, ¿verdad? Listo, también tenemos algunos comentarios por acá. Nos dice Daniel Salazar, muchas gracias, muy claro todo, le agradezco por la presentación. Sandra nos dice también, muchas gracias, excelente información de la banca en Costa Rica. Nelson Arroyo nos dice, muchas gracias por la presentación, muy interesante el proceso de evolución de la banca. Muchísimas gracias a ustedes por el interés y por la atención. Bueno, agradecemos a los participantes en esta charla. Le damos también las gracias a la Escuela de Economía por la coordinación y a don José Manuel. Queda esta grabación en el Facebook para que la puedan consultar posteriormente. Buenas tardes, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.